David Suárez Tamayo, creo que ahora está con nosotros. A ver, doctor David, está con nosotros. No sé si me escucha, Roger, solo tengo bueno, audio. sí lo estoy escuchando. Vamos a ver si le ponchamos una fotografía. ¿Será que tenemos una fotografía? Para que ahí está. Bueno, hable que por lo menos lo estamos viendo en fotografía. Qué pena, hombre, no sé por qué se desconectó. Sí, te decía, Roger, que si bien la Constitución nuestra todavía no está del todo madura, está en desarrollo, en construcción, sí ha tenido grandes aportes estos años en el tema de la corte, la tutela, de los derechos de mujeres, derechos de personas del mismo sexo, de las etnias, de las comunidades negras. Y en el tema de las cárceles, pues mi opinión, Roger, sí es que es un tema crónico, histórico, de hacinamiento total. Este es un país donde hay mucha criminalidad, donde el Código Penal contempla demasiados delitos. Yo creo que es necesario despenalizar algunos delitos, o despenalizar no, que la única sanción, la única pena no sea la cárcel, no es necesario mandar a la cárcel a todo tipo de delincuentes. De pronto pensar más en sanciones económicas, en trabajo social, en trabajo comunitario, en inhabilidades, en restringir ciertas libertades o derechos, porque la única manera es esa. Es como la congestión en las calles, Roger. Usted puede hacer muchas calles, pero si sigue vendiendo carros, motos, nunca va a lograr una movilidad. Lo mismo, usted puede construir muchas cárceles más, Roger, pero seguimos, mientras el país siga siendo tan delincuencial, tan conflictivo, y el Código Penal contempla la pena de prisión intramural para tantos delitos, va a ser muy difícil solucionar el problema. Pero en un Estado social y democrático de derecho y no en un Estado de opinión, yo me veo mientras tanto ahí, mientras que estoy hablando, en un Estado de opinión como el nuestro, porque lamentablemente parece que estuviéramos hacia allá, no es que yo esté afirmándolo, no, pareciera que los medios de comunicación, que las redes sociales y que sus pretensiones en torno, por ejemplo, a lo que debe ser la justicia colombiana, no permite eso que es lo lógico y usted plantea. O sea, que no todo sea castigo intramural, porque no hay cómo realmente respetar la dignidad de incluso quienes se merecen la pena intramural. Eso que usted está planteando, que debe haber otras formas de buscar la resocialización. Pero vuelvo y le digo, ¿qué piensa usted de ese, entre comillas, estado de opinión que parece que fuera el que mandara, que tiene que ver con que si yo como juez tomo una decisión, pero los medios de comunicación salen al otro día a criticarme y a ellos se suman las redes sociales, entonces yo mejor no corro ese riesgo? Sí, lamentablemente nuestras autoridades, nuestro legislador, nuestro gobierno, actúan por reacción, ¿sí? Entonces, cada que hay un escándalo, cada que sucede alguna cosa, mire lo que están ustedes mostrando. Entonces, asesinan de forma absurda al director de la cárcel La Modelo y sale el ministro de Justicia a decir que vamos a tomar medidas. Siempre parecen sastres, ¿no es cierto? Parecen sastres a toda hora tomando medidas. Entonces, muchas veces, por darle gusto a la opinión pública, por calmar, digamos así, las aguas, el oleaje, por calmar lo que se está manejando en prensa o dos o tres periodistas influyentes o influencers hoy día en redes sociales, entonces el gobierno, los congresistas inmediatamente salen a proponer un nuevo proyecto de ley, construiremos más cárceles, o cuando se trata de un delito, vamos a tipificar nuevos delitos en el Código Penal, vamos a aumentar las penas, vamos a eliminar las causales de excarcelación, vamos a eliminar causales de libertad condicional. Entonces, siempre estamos en un mecanismo de acción-reacción y nos falta lo que siempre hemos dicho, Roger, políticas públicas, políticas a largo plazo, sin importar cuál sea el gobierno de turno, y no respuestas tan coyunturales. Entonces, si el estado de opinión es una cosa que genera cierta sensación de inconformidad y entonces el gobierno responde dando la sensación de que se está haciendo algo. Y esa sensación de querer estar haciendo algo es proponer proyectos de ley o decretos o nuevas normas, o vamos a tomar medidas, o vamos a hacer investigaciones exhaustivas, o vamos a llevar este tema hasta las últimas consecuencias. Son Sí, frases que se han convertido pues en comodines. sí, señor, puros clichés, lamentablemente. Bueno, oiga, doctor David Suárez Tamayo, hoy nos levantamos con que otro partido político más perdió su personalidad jurídica. Esta vez le tocó al Partido Independiente. Vuelve a ser el Grupo Significativo Ciudadanos. Bueno, y no podrá participar en unas próximas elecciones ni siquiera como Grupo Significativo Ciudadanos, sino allega las firmas.
Esa es la primera pregunta. ¿Eso es cierto que lo que estoy afirmando? O sea, el hecho de que vuelva a ser grupo significativo ciudadano no quiere decir que ya olímpicamente, pues tranquilamente pueden aspirar con con esa marca. Hay que volver con todo el proceso. La primera y la segunda, pues eso qué va a representar para los que fueron elegidos por el partido político independientes. Sí, lo primero, Roger, una primera advertencia es que, claro, es muy importante en una democracia la asistencia a partidos políticos, esa es la base de las democracias. Lamentablemente en Colombia se volvió como un festival, una feria, uno casi que pensaría que el Consejo Electoral como que se asomaba a la ventana o al balcón y cualquiera que pasara por ahí le decía, venga, usted necesita personería jurídica, o sea, como diríamos por ahí, una personería jurídica en Colombia no se le niega a nadie. Entonces llegamos a tener el año pasado para las elecciones 35 partidos o 35 movimientos políticos, Roger, y si uno mira la composición del Congreso, uno se da cuenta que en el Congreso máximo tienen representación 10 o 12 partidos, los tradicionales, liberales, conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U. Recientemente, pues, Colombia Humana o el Pacto Histórico y los comunes, pues, por el Pacto de Paz. Pero fíjese usted que eso no suma ni siquiera 10 o 12 partidos y tenemos 35. Entonces, eso es lo primero, una gran flexibilidad. Dos, advertir que esto que acaba de pasar con Independientes, pues no es nada extraordinario, excepcional, ya había venido pasando con el partido de Fico, como usted lo dice, con el partido de Juan Fernando Cristo, y básicamente también te lo escuché al principio del programa, lo tenía muy claro, por haber violado el artículo 108 de la Constitución, por falsa motivación del acto de la Consejo Electoral, por no haber obtenido pues el umbral del 3% en el Congreso, y lo que dices es verdad, en las próximas elecciones pues tendría dos opciones, una pues ponerse a recoger firmas, o dos, los famosos avales, Roger, ¿no? Es que Quintero, por ejemplo, pues si quiere aspirar a algo, pues, o tener cosas, tener el aval, pues, dejarse absorber por el pacto histórico, por los comunes o por el pueblo democrático, en fin, o obviamente iniciar otra vez un proceso de recolección de firmas para tratar de participar en esas elecciones. Y los efectos, sí, el efecto es solo hacia futuro, no tiene efectos hacia atrás, es decir, los alcaldes del país o los concejales, o si llegaron a tener algún diputado por independientes en las elecciones de octubre, eso no los afecta para nada, eso ya son hechos consolidados y esta decisión es solo hacia futuro y hay que advertir pues que es una decisión que no tiene recursos, o sea, es una decisión que ya está vigente, válida, no es sino cuestión de notificarse y queda ejecutoriada y en firme. David, buen día, cordial saludo. Usted ya me respondió en algo la pregunta que le iba a hacer y era cuál era el camino que le quedaba a Independientes para volver y postularse como partido político. Me dice que es una recolección de firmas o no sé qué otro camino le quedará. Y la segunda es una cosa, un asunto más pedagógico. Usted habla de que todavía tenemos que madurar mucho nuestra Constitución. ¿Cuál es la verdadera dimensión de los partidos políticos? ¿Ser digamos, poquitos y fuertes o tener ese abanico que nosotros tenemos tan grande de partidos? ¿Cómo lo ve usted? Javier, es como muy difícil ahí hacer una medición, tener como un punto medio, ¿no es cierto? Yo sí preferiría poquitos, pero cuando hablo de poquitos es que tampoco sea pues como el bipartidismo del Frente Nacional, que solo sean el liberal y el conservador. Cuando hablo de poquitos, pues es referido a la suma que hoy tenemos, de 35. Yo diría que 10, 12 partidos, 10 o 12 partidos y movimientos políticos en Colombia sería más que suficiente. Además, por una razón, Javier, mire, si uno examina muchos de estos partidos, la mayoría son derivación del liberal y del conservador, ¿no es cierto? Es decir, Cambio Radical de Vargas Lleras pues toda la vida fue liberal, ¿no es cierto? Los de la U igualmente, Roy, Benedetti venían de otros partidos cuando los crearon, ¿sí? Por ejemplo, Salvación Nacional, pues es una derivación del conservatismo, el nuevo liberalismo fue un matiz que sacó Galán en su momento igualmente del Partido Liberal. O sea que casi que podríamos, bueno, el Centro Democrático es una mezcla, porque pues Álvaro Uribe fue liberal, Álvaro Uribe fue guerrista, turballista, samperista, pero recordemos que se le adhirió personas como por ejemplo Fabio Valencia Cosio, que era del Partido Conservador, Luis Alfredo Ramos, que eran conservadores. Entonces uno podría decir que sigue habiendo una gran primacía de partido liberal y conservador con hijitos con distinto nombre, pero que obedecen a una doctrina liberal y conservadora. Y diríamos que sí tenemos algunas novedades en los últimos años, como podría ser Alianza Verde, como podría ser en su momento el Polo Democrático,
hoy día el pacto histórico, pues que representa el petrismo, y un partido que se ha mantenido ahí, que es el Mira, ¿no es cierto? El partido Mira. Pero además, yo creo que es que se han convertido también como en negocio, en empresas económicas. Hacer política, Javier, lo convirtieron en un negocio, o sea, es una forma de recibir recursos, de captar dineros, de hacerse publicidad, de llegar a cargos públicos, de buscar contratos, de buscar becas, subsidios. Entonces, también se convirtió en un negocio, en una empresa económica, y lastimosamente hemos perdido lo fundamental para contestar tu pregunta. El partido político en Colombia no se está caracterizando por una doctrina, por una ideología. O sea, qué bueno tener 5 o 6 partidos, pero que representaran verdaderamente ideologías y doctrinas diferenciables, que el ciudadano y el elector pueda diferenciar. O sea, ¿qué significa que yo vote por un liberal? ¿Qué significa que yo vote por un conservador? ¿Qué le estoy diciendo al país cuando yo digo yo soy del pacto histórico o yo soy de cambio radical? Entonces, yo creo que hemos perdido ese fondo, esa esencia de la doctrina, de la ideología que representa un partido político, para convertirlos en clientelas y en empresas electorales, y detrás de ellos en empresas económicas. David, buen día. Estos partidos, todos, pues al final cuando pierden su personería, pues todos salen a decir que es persecución del gobierno, que es persecución de la oposición, o que es parte del golpe blando, como lo dijo hoy o ayer el director del partido Independientes. Pero ¿por qué no se reconoce que se cometió un error, y por qué esa depuración de partidos pues no viene desde el CNE, que se convierte en una feria de repartir personerías jurídicas, como usted nos dice, quiere una, aquí le tengo su personería, llévela, tranquilo, porque desde ahí no se empieza a cumplir la ley y se reglamenta tal como es, pues porque es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que determinar que quién es o no partido, para no convertirlo en una feria de personerías jurídicas, y después de salir a todos a recoger las lágrimas de todos, porque el Consejo de Estado dice que no son partidos porque no están cumpliendo la ley. Sí, Marixa, con el buenos días. Mira, Marixa, lo que pasa es que aquí pues, a los políticos y a nuestros líderes se les volvió rutina victimizarse, ¿no es cierto? Ellos son víctimas, entonces cada que hay una decisión de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, cada que la Fiscalía les abre una investigación, o en este caso el Consejo Nacional Electoral les niega una personería, o en este caso el Consejo de Estado se las elimina o se las anula, se hacen ver como víctimas, porque eso da réditos, ¿no es cierto? Aparecer como víctima en Colombia, eso da frutos, eso da resultados. Pero obviamente tú lo dices muy bien, lo tienes muy claro, aquí no se trata de ninguna persecución. Lo que pasa es que el Consejo Electoral, lo decíamos ahora, se volvió muy laxo, se volvió muy flexible, y con algunas interpretaciones acomodadas de la jurisprudencia, pues trató de otorgar esas personerías jurídicas. Afortunadamente contamos con el Consejo de Estado, que lo hemos dicho aquí, Roger, Marixa, Javier, lo hemos dicho en este programa Clicracia. Una de las barreras, uno de los filtros que todavía tenemos para defender nuestra democracia en Colombia son las altas cortes. Las altas cortes estos 2 años se han mantenido como muy firmes, muy rigurosas, no se han dejado llevar por el vaivén de los acontecimientos, y miren que en este caso las personerías jurídicas ha sido para todo el mundo. Juan Fernando Cristo la perdió, la perdieron los del grupo de Fico, Creemos, la perdió ahora Independiente, le tocó el turno pues a Quintero. No es porque a unos sí, a otros no, hay unas que no las demandan, o sea, porque a otras no las han anulado. Pues hombre, el Consejo de Estado no actúa de oficio. Sí, se requiere un demandante, se requiere que una persona decida demandar la personería jurídica ante el Consejo de Estado para que el Consejo de Estado se pueda pronunciar. Entonces, sí, eso debe quedar claro, Marisa, no se trata de ninguna persecución, no es que el Consejo de Estado sea de derecha o de izquierda o no le guste el partido de Quintero. No, eso no tiene que ver nada con eso, son simplemente desconocimiento de las normas,
de los requisitos que trae el artículo 108 de la Constitución. Y todo esto, ¿por qué se da, Marixa? Porque es que seguimos teniendo un rezago. Si bien hemos tenido reformas, mire, de los artículos que más se han reformado la Constitución del 91, de las 61 reformas que llevamos, uno de los temas que más se ha reformado es el tema político, el tema de los partidos políticos, el tema de la oposición. Pero seguimos teniendo normas electorales. Nuestra base actual de nuestro código electoral sigue siendo anterior a la Constitución del 91. O sea, en eso sí somos viejos, Roger, en eso sí somos de la tercera edad. Tenemos un código electoral de la tercera edad, pero desactualizado, obsoleto, anticuado, y el mismo Congreso no ha sido capaz de dictar un buen código electoral actualizado, novedoso, moderno, riguroso. Entonces tenemos como esa deuda, tener un buen código electoral. Muy bueno que usted, como abogado experto en derecho público, diga que las altas cortes están cumpliendo con su papel, que están representando ese principio de la separación de poderes, de los pesos y los contrapesos, con cierta, entre comillas, pues pongo la palabra cierta porque algunos no estarán de acuerdo con ella, autonomía y con cierta también imparcialidad. Muy bueno que lo diga porque entonces mire que la decisión que tomó la Corte Constitucional, que es esa otra corte, alto tribunal de la jurisdicción constitucional de la que empezamos a hablar precisamente hoy, que es tan importante porque es la que cierra todo. Mucha gente, por el mismo presidente de la República, criticó la decisión tomada por la Corte Constitucional de ir en contra de la decisión de la creación del Ministerio de la Equidad. Y entonces viene el discurso político que con tanta inequidad es muy raro pues que venga una corte como estas con esa representatividad a evitar que se desarrolle un ministerio que va a garantizar la equidad. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera que volviera otra vez a comentarlo. O sea, estábamos tranquilos y eso de los golpes blandos y del lawfare, una nueva expresión que un poco están utilizando, pero es precisamente recurrir a lo judicial para atacar en este caso al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es, según usted como experto, vuelvo y digo, en derecho público, no es lo que está ocurriendo con estas cortes. De acuerdo, Roger. Afortunadamente yo soy de esa posición. Yo soy de la posición de que afortunadamente el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional han mantenido, que se equivocan, claro, Roger, es que mire, es que los magistrados no son dioses, no son ángeles, los magistrados son personas de carne y hueso, son abogados que se formaron en las diferentes universidades que tenemos, que han leído pues algunos libros, pero son seres humanos que se equivocan. Yo siempre pongo este ejemplo, Roger, mire, a las cortes las criticamos muchas veces al año, por 10, 15, póngale pues 20 fallos, hombre, este fallo, estos 15 fallos de la... Pero mire, Roger, la Corte Constitucional al año saca unas 600, 800 sentencias. El Consejo de Estado y la Corte Suprema, que la gente no se da cuenta, la gente dice, es que la justicia en Colombia no trabaja, la justicia en Colombia no funciona. Roger, el Consejo de Estado y la Corte Suprema al año, por año, sacan para no equivocarme, entre 2.000 y 2.500 sentencias. O sea, le aseguro que sacan más de 1.800 sentencias saca al año el Consejo de Estado y más de 1.800 sentencias saca la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Constitucional, obviamente son apenas 9 magistrados, mientras que la Corte son 24, el Consejo de Estado 31. Pero fíjense usted la cantidad de sentencias y providencias donde todos los días están emitiendo decisiones judiciales. Y claro, hay veces no nos gustan algunas, o cuestionamos algunas, o se les van las luces, como se le van las luces hay veces a los periodistas, como se le van las luces hay veces a los médicos, a los cirujanos, a los aviadores, pues menos mal son pocas veces, pero hay veces los accidentes aéreos es por un error, un descuido humano del aviador, del mecánico, en fin. Entonces, fijémonos que eso hace parte de la conducta humana, pero en general podríamos decir que las cortes nuestras, las altas cortes, han venido cumpliendo su papel de ser un contrapeso, de no dejarse llevar por la opinión pública, por la noticia, por lo que está opinando la gente, sino que sacan unas sentencias que uno las lee, Roger, uno puede estar de acuerdo o no, pero usted se lee las sentencias de la Corte, Roger, y son 20, 30, 35, hay veces muy extensas que no me gustan, pero dan todos los argumentos, dan las razones por las cuales
tribunales van a tomar la decisión que van a tomar. Yo metería además fuera de las Cortes al Banco de la República, que mantiene también como su autonomía, diríamos que ese es otro contrapeso a los gobiernos importantes en Colombia, y en algunos momentos, esos de pronto más débiles, las Procuraduría y la Contraloría, que sí son órganos un poco más politizados, sí corresponden más a cuotas políticas, pero digamos que hay veces los contralores y los procuradores pues también sirven de freno. La gente dice es que la Procuraduría y la Contraloría no hacen nada, no, imagínense que no existieran, porque hay veces las entidades se frenan, dejan de hacer ciertas cosas simplemente por el famoso síndrome de las IAS. Muchos funcionarios dicen, yo no hago esto, yo no apruebo esto, yo no firmo esto, porque de pronto la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría, la Personería me investigan o me sancionan. Entonces, esos organismos, que a pesar de que son más criticados que las Cortes, también cumplen en alguna medida esa labor de contrapeso. David, una pregunta. Esta semana hablamos con otro abogado y nos hablaba sobre el tema de las recusaciones o las reposiciones, reposiciones. Bueno, usted me lo aclarará enseguida. Y era en alusión al tema de Álvaro Hernán Prada, que borró unos trinos, o borró unos póster que hizo en X, donde no bajaba de guerrillero al presidente Petro. Entonces, eso le generó pues la recusación sobre su proceso en el Consejo Nacional Electoral. El abogado nos decía que pues que eso no tenía como mayor validez, porque le planteaba una frase, es decir, dame la prueba y te doy el derecho. Es decir, si hay suficientes pruebas, pues esa posición personal que él tiene frente a Petro no le va a impedir seguir haciendo esa investigación. ¿Usted cree que eso funciona así? Sí, se trata de las causales de impedimentos o de conflictos de interés, es decir, en la ley colombiana, los códigos colombianos traen unas causales en las cuales tanto funcionarios administrativos como judiciales deben declararse impedidos. Los ejemplos pues, más comunes son, hombre, si tú eres magistrado, tú eres juez o tú eres superintendente o inspector de policía y a tu despacho llega un caso de tu esposa, o tu esposa es abogada y está representando a un cliente, pero es abogada, es esposa tuya o es hija tuya o es socio, solo en el caso de los socios, o yo tengo un interés en esa decisión, o yo anteriormente ya me había pronunciado, o hay relaciones de amor, afecto o de odio entre el que va a tomar la decisión y las personas interesadas, pues lo correcto es que ese funcionario se declare impedido y se aparte de ese proceso. O si no, las partes involucradas, las partes afectadas lo pueden recusar, son lo que tú llamas muy bien recusación. Ya si procede o no, sí, es un tema probatorio, en eso tiene razón pues la persona que ustedes entrevistan, es un tema probatorio, obviamente yo no puedo recusar a alguien porque se me ocurrió, porque creo que odia a Álvaro Uribe, porque creo que odia a Petro, porque creemos que le lleva pues bronquita. No, hay que documentar, hay que probar con videos, con audios, con documentos, con imágenes gráficas, con antecedentes, hay que demostrar que efectivamente, en este caso, entre el investigador del Consejo Nacional Electoral tiene algún desafecto, algún odio evidente, comprobado contra el presidente de la República. Entonces, en ese caso podría o no darse el caso. Aprovecho para un tema que salió esta semana, ayer, tal vez antier, Roger, no se lo han planteado, de cómo la Comisión de Acusaciones le pidió al Consejo Nacional Electoral que le enviaran la investigación de Petro. Ahí la Comisión de Acusaciones se equivocó. Esa petición se contesta en un renglón, porque es que recordemos que el Consejo Electoral todavía no le ha abierto ninguna investigación, ni siquiera a la campaña, ni siquiera al director o al jefe de campaña roja, ni menos al presidente. Recordemos que lo que hay es una ponencia de 2 magistrados que tiene que ir a sala plena y que tiene que ser aprobada por mayoría. Entonces, me dio mucha curiosidad cuando vi que la Comisión de Acusaciones dice que le había solicitado al Consejo Electoral que le enviara, que le trasladara el expediente de la investigación contra Petro. No, todavía no hay investigación, lo hemos dicho en este programa. Consejo Electoral seguramente avanzará en la investigación y va a llegar en un momento que se encuentre con el tema Petro presidente y obviamente el Consejo Electoral sabe que lo tiene que trasladar a la Comisión de Acusaciones, pero actualmente no hay una investigación formalmente abierta, por lo que la solicitud de la Comisión de Acusaciones es incorrecta. Mejor dicho, le suena a uno como la Comisión de Acusaciones de la Cámara actuó de oficio. Recuerdo 2 expresiones, uno lo de la notoriedad, que a veces se actúa de oficio por parte de algún juez
porque es notorio el tema. Entonces, como ese tema es tan notorio, pues el país entero supo lo de el anuncio, la ponencia de 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral para que investiguen al presidente Gustavo Petro y que sería entonces la comisión de acusaciones. Entonces, tan notorio el tema que yo lo pido de oficio, entre comillas, y el otro es el de conducta concluyente. No, es que ya está definido, está claro, todo el mundo sabe que, porque, por lo que pregunté ahorita incluso, doctor David, porque es tan importante lo que dicen los medios de comunicación y lo que dicen las redes, que sí, yo creo que definitivamente hubo violación de los topes en la financiación de la campaña del entonces candidato Petro, y hasta ilegal fue la financiación. Entonces, por notoriedad o por conducta concluyente, de oficio tomó la comisión de acusaciones o pidió la comisión de acusaciones la investigación. Entonces, hago el comentario un poco para que usted nos ayude en este instante sobre esto a precisar que lo que yo estoy diciendo realmente no es, porque, como lo dijo ya, se equivocó la comisión de acusaciones. Sí, aunque yo ayer a modo de charla, Roger, a modo de chiste, dije, bueno, al menos trabajaron un ratico, ¿no? Al menos se sentaron a redactar esa solicitud, porque pues, recordemos que la comisión de, como lo llaman en algunos medios, la comisión de absoluciones, ¿no es cierto? Sí, es un momento, como el momento cumbre para ellos, para ser titular de prensa, para hacer primera página, para congraciarse con el presidente Petro. Es una forma de congraciarse, de darle gusto al presidente de que el tema se aborde desde la comisión, porque es muy seguramente en la comisión de acusaciones hoy el presidente puede tener las mayorías, que no es tan claro hoy en el Consejo Electoral. En el Consejo Electoral hoy las fuerzas están muy parejitas, muy parejitas. En cambio, en la comisión de acusación, creo que hoy día, como está conformada hoy, posiblemente el presidente sí pueda tener allí las mayorías. Entonces, claro, la comisión utiliza este momento histórico, es su cuarto de hora. Sí, es el cuarto de hora de la comisión, porque qué más cuarto de hora que decir yo estoy investigando al presidente. Yo soy el ponente de la investigación que tenemos contra el presidente Gustavo Petro. Imagínese usted, eso es prácticamente permitirle que lo llamen todos los días de los medios, que lo entrevisten, que salga en prensa, en radio, en televisión. El nombre se catapulta. Si usted lee los nombres hoy de esos comisionados, de esos que firmaron esa carta de la comisión de acusaciones, uno nunca los ha oído mencionar, o sea, son personas que son hasta desconocidas en la misma política. Entonces, es su cuarto de hora, es un momento de brillar, de aparecer, insisto, de congraciarse con el presidente y de entrar pues como en ese rifirrafe con el Consejo Electoral, porque seguramente el Consejo Electoral le va a responder, pues es que aquí no hemos abierto ninguna investigación, aquí apenas hay una ponencia, no tenemos cómo resolver positivamente su solicitud. Pero es una estrategia también política porque si bien el Consejo Electoral es muy político, si bien el Consejo Electoral es de una composición política, de alguna manera los procedimientos que se siguen allí sí están como muy reglados, muy sometidos a reglas, a términos, a plazos. Es muy parecido pues a un proceso. En cambio, en el Congreso, si bien también hay un proceso establecido en la Ley Quinta, en el Congreso, más que un proceso jurídico, judicial, de rigor probatorio, del inciso, del parágrafo, de los plazos, de los términos, va a ser un juicio político, eminentemente político. Entonces allí el proceso se politiza absolutamente. David, volviendo al tema de la personería jurídica, es más, esta es una pregunta más didáctica, porque me ha quedado siempre la inquietud. Si yo tengo personería jurídica de mi partido y en las elecciones del 2026 no cumplo con el umbral, ¿pierdo la personería jurídica o esta personería jurídica es para toda la vida? No, lo primero que dijiste, Marisa, es correcto. Lo del umbral se requiere no solamente para obtenerla, sino que hay que mantenerla. Si en las elecciones siguientes no se obtiene ese porcentaje, también sería una causal de la pérdida de la personería jurídica. Eso lo establece pues el artículo 108 de la Constitución, que hemos mencionado hoy varias veces y que fue pues como el fundamento del Consejo Electoral para tomar la decisión. Dice así exactamente: las perderán, estoy leyendo pues el artículo adelantado, el 108, las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. Es decir,
Para obtenerlas se requiere no inferior al 3% y las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. David Suárez Tamayo, profesor, hoy lo pusimos en esa labor allá, parado frente a su público como profesor, porque además es muy claro en lo que dice y nos da mucha tranquilidad en cuanto a lo que estamos viviendo en el país, porque lo entendemos mejor. Así que hoy lo ponemos como profesor. Mejor dicho, siempre es el profesor el que está detrás del experto en derecho público, porque nos da claridad y es lo que pretendemos acá en Clicracia, ayudar a entender. Doctor David, como siempre, muy agradecidos con usted y pues espero no se moleste que lo llamemos tanto. No, Roger, a ti por la invitación. A mí me encantan estos ejercicios pedagógicos, conversatorios, dialogantes. Me excusan y que a los cibernautas les quede claro que no fue un problema de Clicracia, sino fue un problema aquí local mío, interno de mi tecnología, que por alguna razón me falló la cámara y no se ha querido volver a conectar. De todas maneras, Sí. ustedes, muchas gracias y un feliz día. No sé yo, un feliz día y saludos desde Jorge Carmona, el defensor de derechos humanos, especialmente de la población que está hoy tras las rejas de la población privada de la libertad. Que muchas gracias por el comentario que usted hizo, que de verdad que le ayuda muchísimo.